Estamos en Sevilla con María González y Juanjo López de la Cruz. El estudio de arquitectura Sol 89, y queremos desde ASEMAS, como fieles mutualistas que sois, lleváis más de 20 años con nosotros, y sobre todo pues felicitaros por la buena trayectoria que tenéis, pero también por el recién nombrado comisariado de la Bienal de Arquitectura. Desde ASEMAS sí nos gustaría que nos contarais, que nos hablarais un poquito de ese proyecto y de cuáles son vuestros planes, vuestras expectativas a corto plazo. Bueno, Belén, muchas gracias a vosotros por el interés por el estudio y a ASEMAS. Y en realidad lo que se hace en un estudio de arquitectura tiene que ver con una distancia bastante prolongada, ¿no? Porque los trabajos en arquitectura siempre son lentos. Entonces, bueno, venimos de acabar una serie de obras de pequeña escala, muy ligadas a la vivienda, al expediente de vivienda unifamiliar, a la rehabilitación, y ahora estamos cambiando quizá de escala. Puede ser el momento, o la característica más significativa de este momento. Por un lado, acometiendo de nuevo cuestiones de patrimonio, que siempre nos ha interesado mucho, de persistencia en general, no solamente de cuestiones patrimoniales, como una forma de repensar la ciudad, de repensar la arquitectura en la que vivimos, y también a través del salto a Corea del Sur, donde estamos haciendo 3 proyectos junto a socios que tenemos en Seúl, a Bootrock Architects. Y bueno, y finalmente esta cuestión que tú mencionas, ¿no?, de la Bienal, que eso siempre ha sido una característica del estudio. Siempre hemos tenido una cierta motivación por involucrarnos no solamente en las cuestiones más puramente disciplinares de la construcción, sino la docencia a través de la escuela, que ya llevamos 17 años, ¿no?, creo recordar, con ello, y siempre también muy vinculados a algún tipo de actividad que tenga que ver con la difusión de la arquitectura. Y la Bienal pues ha sido realmente un reto increíble, ¿no? Ahora mismo, como tú dices, estamos inmersos en un trabajo de locos. Todavía no ha empezado la parte quizá pues más sugerente, ahora estamos como intentando apagar fuego, resolviendo todo tipo de reuniones, cuestiones de sedes, de acuerdos, pero nos apetecía muchísimo. También creíamos que no estamos en mala posición para hacer un trabajo de comisariado, porque estamos como una especie de generación intermedia, podemos mirar hacia adelante, pero no hemos perdido de vista a los que vienen de atrás también. Y eso nos va a permitir, creo yo, pues ofrecer un panorama de lo que está sucediendo en España bastante variado, que también es de lo que se trata en una bienal, ¿no? Lo que antes se llamaba o se nos llamaba arquitecturas periféricas, en torno a Barcelona, Madrid, Valencia, la solvencia de esa arquitectura de menor escala ha hecho que este tipo de difusión o de proyección, yo creo que es una oportunidad para Sevilla. Yo creo que a partir de las crisis, los proyectos grandes se concentraban en las grandes ciudades y la visión o todo el foco estaba puesto en esos grandes proyectos. Cuando esos proyectos desaparecen, porque prácticamente han desaparecido en toda España, se centra el foco en la pequeña obra, y claro, esa pequeña obra siempre ha estado muy diseminada por España, y yo creo que es cuando de repente se cambia el punto de vista. Bueno, alguna vez hemos tenido incluso ocasión de escribir sobre esta cuestión, ¿no?, de cómo las corrientes periféricas han absorbido buena parte del foco, han desvelado prácticas realmente interesantes, que también ha coincidido con una especie como de vuelta a tener interés por las culturas locales, ¿no?, frente a lo mejor los discursos previos a la crisis de 2008, que estaban muy centrados en una imagen más del espectáculo, como de las grandes intervenciones, como dice María. A raíz de entonces, o quizá como consecuencia de esas crisis, lo local, lo pequeño, lo que se ajusta en medios productivos al resultado, vuelve a tener mucho interés. Y claro, eso incardina con facilidad con muchas de estas prácticas de estudios pequeños, medianos, que suceden en todo el territorio español, que antes permanecían un poco más tapados, ¿no?, un poco menos visibles. Hombre, yo creo que también deslocalizar las bienales o estos grandes eventos de Madrid y Barcelona, que siempre están, porque incluso la que nosotros proponemos hará una itinerancia y acabará con un evento en la itinerancia nacional, con un evento en Madrid. O sea, las grandes ciudades siempre están, pero sí es verdad que llevarla a otras ciudades en las que la carga cultural no es tan intensa como esa ciudad, hace también que la ciudad se vuelque más y que la ciudadanía se vuelque más, y en el fondo lo que se trata es de difundir la arquitectura contemporánea, con lo cual no está mal que esto pase en otras ciudades, que hay otro tipo de oferta cultural, pero a lo mejor no tan enfocada a la arquitectura. Vosotros tenéis un trabajo de una intervención de coser costuras, o sea, de inserciones urbanas, donde trabajáis de manera muy singular y muy propia, a través de esas viviendas con patios, de esos espacios que vais como generando de vacíos dentro de los llenos, ¿no? Esa arquitectura un poco andaluza, entre comillas, de dirigirte hacia adentro, ¿no?
través de la captación de la luz. Siempre hemos defendido, María y yo, la voluntad de hacer las cosas por encima de todo. Es decir, que incluso cuando teníamos grandes proyectos o proyectos de mayor escala, no negábamos la posibilidad de hacer intervenciones menores si satisfacían pues, algún interés que nosotros tuviéramos o eran proyectos que nos parecían interesantes, ¿no? Claro, cuando empieza a pasar tiempo y 20 años ya no es tan poco, uno empieza a preguntarse si en efecto hay algo que determine su arquitectura, ¿no? O sea, si responde a un tipo de carácter, ya no voy a decir un estilema, ¿no? No es una cuestión de estilo, creemos, pero sí tiene algún carácter común. El lugar donde te crías, el lugar donde estudias, la ciudad que vives, te va empapando y todo eso se acaba transmitiendo a nuestra arquitectura. Curiosamente, incluso aunque nos movamos de lugar, los 3 proyectos coreanos que estamos haciendo están llenos de lugares intermedios. Hombre, sucede que también tienen su traducción coreana, lo que aquí llamamos patio, allí es el madang, que es como una tipología propia de plaza o de patio, que tiene un carácter público también, que ellos pueden entender también, o sea, buscas como lugares comunes donde te puedes traducir. Los proyectos que estamos desarrollando allí han sido ganados por concursos públicos abiertos, pero de repente nos enfrentamos a presentarnos, nosotros que creíamos que nuestra arquitectura tenía mucho que ver con la cultura local y nuestras raíces, de repente vamos a aquel entorno en un sitio que no conocemos de nada, en lo que se llamaban no lugares, porque normalmente los 3 proyectos que estamos construyendo allí están en parcelas periféricas, o sea, no tienen ninguna referencia donde atarte a nada. Son edificios que son espacios públicos en sitios donde no hay espacios públicos. Yo creo que ahí en cierta manera ha radicado el éxito que han tenido los concursos y las críticas que hemos recibido incluso de allí, ¿no? Entender como en medio de la nada un edificio puede ser una plaza, puede ser un lugar de encuentro, más que un edificio en sí, ¿no? He leído una cosa muy interesante que habéis comentado en alguna ocasión, es que os gustaría que los edificios públicos no tuvieran puertas para que realmente fueran pasos a través de ellos. La ciudad de Sevilla tiene un límite que en principio parece el más definido, que es el que diferencia el edificio de la calle, pero en realidad es un límite ficticio, porque a nada que uno rasca, ¿no? o borra o abre puertas, se da cuenta que ese vacío se va derramando por patios interiores, por zaguanes, por adarves, y es un espacio mucho más complejo. Es decir, es verdad que no son espacios atravesables del todo, pero sí que desdibujan el límite entre lo privativo y lo público de la ciudad. Eso siempre nos ha parecido muy interesante. Es verdad que es la forma también de ofrecer quizá una cualidad que la arquitectura andaluza ha aportado sin necesidad de grandes dispendios económicos, ¿no? Esta condición del vacío, de atemperar el clima a través de este tipo de elementos, de dispositivos como los patios, y bueno, nos ha resultado eficaz en muchos casos. Yo creo que el reto no está en exportar esto fuera, que las bondades las conocemos todos, sino intentar conservar que esto sea así aquí, ¿no? Cualquier ciudad andaluza, extremeña, castellano-manchega, ¿no? Las familias se salían con las sillas a la puerta, eso está perdiendo, ¿no? O esa idea de los zaguanes o las casas puerta que se llama en Cádiz, ¿no? Ese espacio que siempre estaba abierto a la calle y tú te podías asomar al interior de la casa sin llegar a entrar. Pues ya las puertas se están cerrando, la gente está recogiendo las sillas y los espacios públicos se le están poniendo vallas y los edificios públicos están un guardia de seguridad y un arco de control en la puerta, ¿no? Entonces, yo creo que estamos perdiendo calidad espacial con este tipo de falsas seguridades, porque yo creo que además la seguridad total nunca existe. Vosotros hacéis una tarea muy importante a través de la Escuela de Arquitectura, lleváis muchos años dando clase y yo creo que esa tarea también del gota a gota será importante, ¿no? para que trasladéis a vuestros alumnos un poco esa necesidad de respetar lo público. Bueno, yo creo que esa educación tiene que venir antes ya en la Escuela de Arquitectura. Sí, decimos que el primer cliente, y siempre decimos de broma que no se debe enterar el cliente que paga, es la ciudad. Sea cual sea el encargo, sea cual sea el proyecto, la ciudad es realmente a quien hay que atender. Es algo que es cierto que intentamos trasladar a nuestros alumnos. ¿Sí? ¿Qué creéis que es lo que debemos de respetar y cuidar y mantener de la esencia de un concurso de arquitectura y en qué sentido se debe trabajar para que garanticemos la equidad, la igualdad? Sí. Bueno, pues esto es un tema fundamental, ¿no? Porque si la arquitectura española llega a estar donde está en términos de fama y de respeto a nivel nacional, a nivel internacional, seguramente tenga que ver con la calidad de los concursos que hubo en su momento, ¿no? Y hemos ido pudiendo ver cómo en los primeros años sucedía esta circunstancia que te hemos citado antes, donde un estudio pequeño, muy joven, podía presentarse a un concurso que normalmente era abierto, con un jurado con representación colegial, que daba unas garantías, con ciertos miembros de calidad, y bueno, podía resultar que lo ganara. Y por supuesto luego se le exigía, y tenía que pertrecharse en un buen equipo, y tenía que responder profesionalmente, pero esa situación estaba ahí.
Después, una serie de leyes, de normativas que en principio parecen europeas, pero que no todos en sitios se aplican del mismo modo, con lo cual son interpretables. Y igual que eso, por supuesto, la calidad de los jurados, que es una cuestión a reivindicar. U otra perversión que es la de dividir entre redacción de proyectos y dirección de obra, cuando en realidad eso es una unidad intelectual y esto hay que comprenderlo así. Es decir, debe haber garantías para que esto no sea un problema para la administración, está claro. Pero en realidad el arquitecto sigue pensando junto a su equipo. Por lo tanto, no se puede considerar que el día que se acaba el proyecto es un capítulo cerrado y después empieza la obra, como si fuera una especie de mueble que montamos en nuestra casa, no va a haber ningún tipo de decisión que haya que tomar, ¿no? Bueno, ha habido una ley de calidad de la arquitectura que tenemos dudas de qué capacidad operativa va a tener, pero al menos supone una cierta llamada de atención, ya veremos con el tiempo si realmente es efectiva o no, y vemos en nuestro entorno cercano las consecuencias que ha tenido virar hacia ese tipo de concursos, ¿no? La arquitectura ha desaparecido, como decía antes María, de muchos grandes lugares, ¿no? Como Madrid, que era un motor de arquitectura pública y de ahí su calidad. Vemos como en los países del entorno europeo sucede igual, quizá menos en Portugal, y vemos sin embargo como en sitios como en Corea, el jurado se reunía y las deliberaciones eran en streaming por internet y tú podías asistir a las deliberaciones en público de los jurados. Hombre, yo creo que eso es una garantía de transparencia que no es nada desdeñable, ¿no? Entonces, que eso no suceda aquí es una cuestión de voluntad, porque técnicamente ya es posible, ¿no? Todo va abocado a que el arquitecto o el pequeño estudio de arquitectura desaparezca y todo vaya a empresas especializadas que tienen maquinarias en marcha y mucho volumen de negocio. No tiene sentido que a un arquitecto no le dejen hacer 17 viviendas si acaba de terminar un hospital. O sea, ¿que no va a saber hacer 17 viviendas? No, porque este señor no ha hecho 17 viviendas aunque haya construido 4 hospitales y un centro de la tercera edad. O sea, eso por un lado me parece horrible. Por otro lado, también es una pena acabar con el pequeño estudio de arquitectura porque realmente es el que ha puesto el nombre de España en el panorama arquitectónico mundial. O sea, siempre hay un grupo de personas reducidas que son capaces de controlar el proceso de la arquitectura, desde el concurso, al desarrollo del proyecto a la dirección de obra. Estas grandes empresas son un equipo quien hace el concurso, otro equipo que lo desarrolla y otro el que lleva las negociaciones con las administraciones, con lo cual yo creo que al final es un despropósito, porque no hay nadie que lleve el control absoluto del proyecto. Realmente ahora es verdad que los instrumentos están encima de la mesa, tenemos una ley que deberían de cumplirse, no se está cumpliendo en muchos de los casos, por muchas cosas que nos estáis comentando. El problema es un poco la calidad del equipo que juzga o prejuzga algo. Intentar combatir eso a medio plazo, yo creo que hay que trabajar en 3 patas. Una, seguramente desde la docencia. Antes hablabas de lo que le transmitimos a nuestros alumnos y nosotros defendemos la dignidad de la profesión como una cuestión estructural y eso conlleva que aquel alumno que decida trabajar en la administración pública, bueno, pues ojalá sea el mejor de los posibles, porque al final es una figura clave en sacar para adelante los proyectos, ¿no? Otro, en efecto, es la política. Por eso decimos que no sabremos en qué quedará finalmente esta iniciativa, pero en principio no nos parece mal. Podremos discutir y seguramente matizar algunas de las cuestiones que arroja la ley, pero al menos ha puesto sobre la mesa la cuestión, ¿no? Y por último, por supuesto, los colegios, ¿no? Yo creo que tienen que recuperar una voz pública, que estén siempre presentes en los debates urbanos, que tengan la capacidad de influir en las decisiones que atañen a la ciudad. O sea, la ciudad es una cuestión que no se dirime solamente en las mesas de negociación de los empresarios y el político de turno, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Creo que estamos lejos, sinceramente. Vamos, nosotros acabamos en Corea básicamente por esa cuestión y vimos que eran unas condiciones infinitamente más razonables. Allí, por ejemplo, es la misma forma de colaboración que nosotros, pero nosotros aquí, si algo falla, calculado por una subcontrata, los responsables primero somos nosotros y luego podemos derivar la responsabilidad en ellos, pero en este caso no, porque ellos contratan directamente con las autoridades, aunque tú elijas tu equipo con quien quieres trabajar. Esto del medio plazo que te decía, ¿no? Antes hemos hablado de la Bienal, que tiene un carácter recopilatorio inevitablemente, ¿no? Una Bienal sucede que debe representar lo mejor que se ha hecho en un país durante los 2 últimos años. Pero también se supone que hay detrás un proyecto de comisariado, o sea, se trata de ofrecer esa información a través de la mirada, en este caso de María, de Ángel Martínez García Posada, que es el tercer comisario en cuestión, y yo, ¿no? Y hemos querido llamarla a medio plazo precisamente por intentar proponer una mirada hacia adelante. Después de pasar esta coyuntura tan complicada de los últimos 15 años ya, ¿no? Desde 2008, donde hemos ido pues, sucediendo una crisis detrás de otra, ahora se trataba de mirar hacia adelante y de pensar que está proponiendo la arquitectura española que realmente ofrezca estrategias futuras, ¿no?
Y eso tiene mucho que ver también con nuestra experiencia en Corea, ¿no? De entender que, bueno, que hay otros lugares donde se hacen las cosas de otra manera y que ese modelo no tiene por qué ser específicamente como se está desarrollando aquí, ¿no? Sí, yo creo que llevamos una profesión que nos han culpabilizado de muchas cosas de la crisis. Yo creo que no somos tan culpables, hay otras fuerzas económicas más culpables que nosotros. Hombre, habrá algunos arquitectos culpables, pero evidentemente la profesión no es la culpable de todo eso. Pero nosotros casi no lo hemos creído, llevamos flagelándonos, o sea, esos discursos de nos tenemos que reinventar y todos a reinventarnos corriendo, ¿no? Y tú dices, bueno, no, el arquitecto es necesario y además es necesario que sea una avanzadilla cultural, ¿no? Que no esté pensando en resolver problemas a corto plazo, sino que esté pensando en la ciudad futura a medio plazo. Y esa ha sido nuestra propuesta de la Bienal. Nosotros necesitamos empezar a pensar ya en medio plazo, dejar atrás todo este lastre que nos ha paralizado. Pero nos gustaría que sean propuestas que, además de resolver los problemas inmediatos, los problemas para los que habían sido convocados esos arquitectos, sean capaces de alumbrar estrategias futuras que seguramente en unos años asumamos ya como posibles, ¿no? Nosotros teníamos claro este tema, pero cuando nos hemos ido reuniendo con los diferentes agentes locales, política municipal, regional, autonómica, y le contábamos esta idea de pensar el futuro a medio plazo, ellos nos decían, pues lleváis mucha razón, porque decían, ahora tenemos todos estos fondos de regeneración europeo que van a llegar, que es una cantidad de dinero importante, que sería para acometer proyectos realmente importantes, estructurales del territorio de la ciudad, pero como no hemos hecho los deberes a medio plazo, no tenemos tiempo para desarrollar eso y entonces no vamos a poder, pero que era una oportunidad para tener como ese horizonte a medio plazo pensado y aprovechar este impulso económico, y lo vamos en parte a desaprovechar. Es una pena, porque en España éramos mucho más planificadores, claro, que los hombres. Absolutamente. O sea, el espíritu español era bastante planificador. Pues esa es la cuestión. Hemos perdido un poco. Que nos da la sensación que la profesión ha perdido como esa capacidad de vanguardia del pensamiento sobre la ciudad, sobre el territorio, sobre las organizaciones sociales, en lo que atañe a la arquitectura, ¿no? Y eso nos ha llevado pues prácticamente a la desaparición pública, ¿no? Sí, ha habido años duros, lo que decía, se ha hecho buena arquitectura como de proximidad, y además la gente ha estado como muy encima de este tema, pero ahora lo que tenemos que conseguir es no perder esta arquitectura de proximidad, pero también pensar con una arquitectura con más amplias miras, ¿no? Ahora mismo hay muchos premios de arquitectura donde se entregan al arquitecto y no al arquitecto, al promotor. En Asturias a mí me sorprendió, se entregaban los premios de arquitectura al arquitecto, al promotor, iba el dueño de la casa, la abuela, los niños. Bueno, es que reconocer eso no tiene sentido no haberlo asumido en otro momento, que esto es un ejercicio colectivo, ¿no? A los equipos se les invita y son ellos los que deciden quién quiere que vaya. Pues el promotor, pues el técnico de la administración que posibilitó ese proyecto. Pero yo creo que que cada proyecto tiene como esos protagonistas, que no solamente son los arquitectos, que hacen que salgan bien. Está claro que a los alumnos nuestros, desde hace ya muchos años, le intentamos trasladar que esto es una misión compartida con mucha gente y que hay que remar todos juntos para que salga bien un proyecto. Eso no cabe ninguna duda. Hombre, siempre una relación que atañe a lo personal, es decir, que tiene que haber una cierta química entre el arquitecto y su cliente, que es cierto que al final es una cuestión donde se dirimen cuestiones que tienen que ver con la empatía, con el propio aprecio personal. Bueno, pero también depende del programa, hay programas como los proyectos pequeños de unifamiliar, el cliente es decisivo y la relación que estableces con el cliente al final es casi familiar. De hecho, yo creo que nosotros seguimos ya de por vida ligados a quien le hemos hecho una casa. Sí, pero lo que hay otros proyectos que no son, que el cliente pues, es más impersonal. Yo creo que ahí reside el compromiso del arquitecto, ¿no? Entender que está jugando siempre como en un binomio, que por un lado está lo práctico, lo inmediato, lo técnico, lo que tienes que saber resolver, y al mismo tiempo que está dejando algo que está construyendo la cultura de un lugar, ¿no? Entonces, no creo que ninguno de los dos vasos puedan vaciarse. Si es así, yo creo que el proyecto siempre es cojo, ¿no? La arquitectura está tan ligada a lo cotidiano, a lo que sufrimos, a las buenas y a las malas noticias, que cómo no va a ser así, claro que sí. Bueno, y a los sueños, ¿no? Porque la mayoría, el proyecto de vivienda familiar prácticamente es el sueño de cada familia, los ahorros de toda una vida, o sea que es posiblemente en el objeto físico que más dinero invierta y más ilusiones ponga, ¿no? Pero esto, yo creo que si tiene algo misterioso es precisamente por eso, ¿eh? Porque está como muy ligado a la vida y al mismo tiempo está muy ligado a los sueños, tanto del propietario como del propio arquitecto. De hecho, la manera en la que queremos exponer los proyectos premiados en esta Bienal es de nuevo una especie de binomio. Vamos a representar los proyectos a la manera clásica, donde se cuenta la realidad tangible de
de la intervención, fotografía, planimetría, y después queremos hacer como una especie de suerte de colección de objetos que narren esas otras aspiraciones que tiene un proyecto que al final, por un motivo o por otro, nunca se llega a materializar, ¿no? Nosotros queremos que la ciudadanía en general, no solo el público arquitectónico, compartir con ellos en parte de los procesos, ¿no? Hacerlos cómplices de lo que supone hacer un proyecto. Pues seguro que vais a tener mucho éxito y volveremos a ver qué tal habéis desarrollado toda esta complejidad de presentar en Sevilla lo mejor de la profesión y seguir defendiendo que tanto necesitamos los arquitectos, que gente como vosotros siga haciendo arquitectura y siga haciendo escuela. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos en Sevilla en septiembre.